Soy Valeria. Hace 4 años decidí estudiar una carrera de ingeniería en Quito. Hoy, a las puertas de mi graduación, no quiero que esta experiencia termine. Cada día un aprendizaje diferente. Y mañana, el inicio de mi vida laboral. Estoy contratada. Él es Alejandro. Cursa su primer ciclo en Ciencias de la Vida en Guayaquil. Cuando realiza prácticas de laboratorio, simplemente no quiere parar. ¿Cómo nos conocemos? Emprendimientos. Lanzamos juntos un producto al mercado. Luego de meses de pruebas, somos empresarios. Pero el equipo no está completo. Ella es Prisi. Eligió una carrera del área de Ciencias Sociales en Cuenca. Es parte del grupo de música y, como yo, ama el deporte. Realiza la cobertura de todos nuestros eventos. Le encanta la fotografía y generar contenido multimedia. Juntos celebramos cada triunfo. Nuestra formación, pasión y entrega nos hace avanzar sin límites. Más que formar profesionales, transformamos vidas. Y buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias por su presencia a este evento académico organizado por la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Hoy estaremos realizando el Cineforo en conmemoración al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy viernes 26 de noviembre del año 2021. El título: Desigualdad de género en América, aspectos sociales, educativos y políticos. Evento organizado por la Secretaría Técnica de Bienestar Universitario con el apoyo de la Red América Social Salesiana. Queremos dar la bienvenida a nuestras autoridades e invitados especiales y a las panelistas que hoy nos acompañarán en este evento académico. Indicamos que el principal objetivo del Cineforo por la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es analizar las diversas experiencias de violencia de género en América con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria y promover acciones preventivas frente a esta problemática social. Iniciamos de inmediato. Queremos ceder la palabra a Silvia Gómez Andrade. Ella es la secretaria técnica de Bienestar Universitario, a quien le pedimos y escucharemos las palabras de bienvenida e inauguración del acto académico. Silvia, buenas tardes, bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, César. Buenas tardes, estimadas autoridades que nos acompañan en este evento, queridas expositoras, estimados directores, directoras de carrera, docentes, estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas al Cineforo Desigualdad de Género en América, aspectos sociales, educativos y políticos. Disfrutar de los mismos derechos es la mejor manera de promover una vida libre de desigualdad, discriminación y violencia. América Latina y el Caribe es la región del planeta con más desigualdad, discriminación y violencia. La situación afecta a un número significativo de personas, en especial a las mujeres. Las identidades, vivencias, oportunidades y discriminaciones que experimentan las afectadas no son homogéneas. Cambian según el lugar de residencia, las normas sociales y la condición de pobreza. A eso se le suman factores como vivir con algún tipo de discapacidad, pertenecer a comunidades indígenas o afrodescendientes, además de las necesidades específicas que se presentan por el hecho de ser mujeres. Al analizar y reflexionar sobre el documental Muertes Anunciadas, Femicidios en América Latina, estaremos abordando 3 temáticas de vital importancia: educación e inclusión social,
la sociedad como catalizadora de la desigualdad de género y la desigualdad de género y sus expresiones de violencia extrema, como el femicidio, alcances en el mundo político, con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria de la UPS y promover acciones preventivas frente a esta problemática. Agradezco el apoyo de las autoridades, direcciones técnicas de bienestar universitario y de la Red América Social Salesiana por hacer posible este espacio de reflexión para todos y todas aquellas personas que conformamos la UPS. De igual manera, expreso mi gratitud a Lina, Paulina y Solanda por su gentil colaboración. Nuevamente, sean todos bienvenidos y bienvenidas y espero que la temática a profundizar sea de vuestro interés. Muchas gracias. Muchas gracias a Silvia Gómez Andrade, secretaria técnica de Bienestar Universitaria de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Ahora me permito hacer una breve presentación del currículo de las expositoras que nos acompañarán en el evento y a quienes agradecemos por su asistencia. Empezamos con Lina Barón. Es colombiana y desde los 14 años ha vivido en España, Inglaterra. Hace 4 años vive en Ecuador, donde ha trabajado en la gestión de proyectos de desarrollo enfocados en empoderamiento femenino, desarrollo social, educativo y económico, con población en situación de vulnerabilidad en la Sierra, Costa y Amazonía, especializada en cooperación internacional y desarrollo sostenible. Es cooperante de la ONG Jóvenes y Desarrollo. Ayuda a la Oficina de Proyectos de Desarrollo de la Sociedad Salesiana del Ecuador y actualmente es la coordinadora de la sede operativa de la Red América Social Salesiana, la red de obras sociales de los salesianos que articula más de 400 obras y servicios sociales que atienden a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias en situaciones de vulnerabilidad, como situaciones de calle, migración, privación de libertad, reclutamiento para grupos armados, víctima de violencia y pobreza en general. Queremos saludar, agradecer y dar la bienvenida a Lina Barón, a quien de inmediato saludamos. Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias y bienvenida nuevamente, Lina Barón. Ahora le corresponde la presentación de Paulina Muñoz. Ella es activista del Movimiento de Mujeres Ecuatorianas y América Latina, parte del colectivo de género Acción Política, defensora de derechos humanos y terapéutica feminista, de apoyo a mujeres que viven violencia y el autocuidado y la autoestima. Saludamos de igual forma y damos la bienvenida a Paulina Muñoz. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto y un honor estar con ustedes. Muchas gracias, Paulina. El honor es todo nuestro. Saludamos de inmediato a nuestra tercera panelista. Se trata de Solanda Goyes. Ha cumplido un rol importante en la implantación de la paridad política entre hombres y mujeres en Ecuador y ha promovido políticas por el desarrollo de una vida libre de violencia. Actualmente es directora nacional de acceso a servicios de justicia del Consejo de la Judicatura en la capital de la República, Quito, Ecuador. Saludamos a Solanda Goyes y le damos la bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias, un agradecimiento y un saludo a todos quienes están en este evento. Muchas gracias, bienvenidas, reiteramos nuestro agradecimiento a nombre de la Secretaría Técnica de Bienestar Universitario y de la propia Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Cuarto, presentación del documental Muertes Anunciadas, Femicidios en América Latina, que estaremos observando inmediatamente o luego del documental procederemos con las ponencias de cada una
de nuestras panelistas en el orden que hemos señalado, y al final de sus exposiciones tendremos una ronda de preguntas que pueden realizar todos los participantes, asistentes, a través del chat aquí en red. Ahora hago un breve recuento de esta importante obra. El asesinato de mujeres tiene nombre: feminicidio. Latinoamérica, donde el machismo aún está muy presente. Es escenario frecuente de esta clase de crímenes, pero algo está cambiando. La población toma conciencia del problema y cada vez más mujeres exigen que se cumplan sus derechos. La periodista Paulina Rodríguez viajó a Bolivia, Ecuador y Perú para narrar las historias de mujeres asesinadas por tratar de vivir sus propias vidas. Una de las víctimas de la violencia logró sobrevivir y en la actualidad defiende a las mujeres, a la sociedad ecuatoriana y latinoamericana. Se ha caracterizado por mantener estereotipos marcados en torno a la construcción de roles y del ejercicio de la masculinidad. Desde su punto de vista, ¿qué herramientas nacionales e internacionales se pueden apoyar en este proceso de deconstrucción y así ir eliminando el imaginario de la presentación masculina superior a la feminidad? Es lo que vamos a conocer en el documental Muertes Anunciadas, Femicidios en América Latina. Vamos con el video. Adelante, por favor. Durante siglos, la forma más extrema de violencia del hombre hacia la mujer no tuvo un nombre. El término feminicidio ha surgido para visibilizar un horrible problema de nuestras sociedades: el hecho de asesinar a una mujer por ser mujer. A través de 3 casos en Sudamérica, en Bolivia, Perú y Ecuador, nos sumergiremos en esta triste realidad, pero también conoceremos los esperanzadores pasos que se han dado para que estas realidades dejen de reproducirse. Estamos en la localidad de Ancoraimes, en el altiplano boliviano, donde Juana Quispe fue concejala. 2 años después de su asesinato, sus hermanas siguen luchando para que se haga justicia. Juana Quispe fue víctima de feminicidio político. Este es el barrio de Huachipa, en Lima, capital de Perú. Los padres de Ruth Thalía, Leoncio Sayas y Vilma Sánchez, todavía no logran reponerse de la pérdida de su hija. Una joven de 19 años que fue asesinada por su expareja tras participar en un programa de televisión. Y el último caso, ocurrido en Esmeraldas, Ecuador. Katia Cabezas, nativa de esta localidad, tiene en común con Juana Quispe y Ruth Thalía Sayas haber sido víctima de violencia de género. Pero afortunadamente, ella logró sobrevivir para contar su historia. La provincia de Esmeraldas no solo vive de la pesca, sino también de la palma africana y otro tipo de cultivos, labores en las que se utiliza mucho el machete. Esta herramienta de uso común en muchos países latinoamericanos es un cuchillo grande de filo agudo que sirve para podar todo tipo de plantas y abrirse paso en la selva. Con un machete así, Katia fue atacada por su expareja y perdió su mano derecha. Tras la agresión, se fue a vivir al barrio de su madre con sus 2 hijas, Samantha y Angie, y su hijo John. A pesar de la terrible situación que experimentó, ha encontrado la fortaleza para salir adelante con dignidad. Yo con él lo conocía hace 7 años. Entonces, el primer mes que nos unimos, muy bien, muy atento conmigo, me trataba de negra, amor, Katy, así. Yo estaba lavando platos, él me ayudaba.
a lavar platos, a guindar ropa, así. ¿Para qué? Me confundí prácticamente. Después del mes supe que él jugaba naipe. Y a mí no me gusta el hombre que juegue naipe ni tenga así vicio. Entonces yo le dije que fuera dejando el naipe porque no me gustaba. Él me lo prometió que sí lo iba a dejar, pero no lo dejó nunca. Como él nunca iba a dejar el vicio, yo no iba a poder seguir con él. Entonces él me contestó que yo lo estaba dejando por otro hombre. Y le dije, yo no te dejo por ningún otro hombre, sino que ya no quiero convivir contigo, porque tú no vas a dejar el vicio. Y empezó a decirme palabras, que yo era así, eran esas palabras vulgares. Ya fue cosa que él se fue de la casa, eso como a las 8 de la noche. Ya cuando él vino a hacer lo que iba a hacer, que iba a matarme, ya eran las 12:30 de la noche. Es cuando sentí que él ya empezó a tirarme piedra a la casa, a dañarme la puerta. Yo me encontraba sola en el momento porque mis hijos me habían pedido permiso para venir acá donde mi mami. Entonces yo agarré el teléfono y empecé a marcar a la policía. Fue cuando él ya ingresó a la casa y me agarró a golpe. Me llevó a rastra por aquí hasta allá. De allá cuando ya llegué, me jalaba, me daba con el machete. Ahí fue cuando yo traté de correr, ingresar a la casa vuelta. Y ahí fue cuando él me voló la mano. Pues fue aquí, en este medio. Y después que me voló la mano fue cuando él ya corrió con el machete. Y ahí yo gritaba, entré al cuarto, agarré una sábana y me envolví la herida y salí afuera gritando. Y cuando una vecina me llevó a la casa de ella hasta llegar a la policía y llevarme al hospital. Mientras era atacada, pese a lo evidente de la situación, que se prolongó por largas horas, no fue ayudada por la gente de su barrio. Al inmenso dolor que significó la agresión en sí misma, se le suma la tristeza por la indolencia de sus vecinos y vecinas. Nadie defendía, pues sí, esperando más que mi cuerpo quedara ahí sin vida. Porque nadie, ni escuchaban. Da harta pena y lástima que haya gente todavía así en esta vida, que vean matar a otra persona y no nos defiendan para nada. Luego de la tentativa de femicidio, Katia recibió los primeros auxilios en el hospital de San Lorenzo, para luego viajar durante 6 horas en ambulancia a Esmeraldas, donde lograron estabilizar su vida. Actualmente está recibiendo apoyo psicológico en el mismo recinto que le brindó la atención primaria y esperando una prótesis para su brazo. A los hospitales llegan muchas mujeres debido a agresiones de género, pero pocas veces esta situación se formaliza en una denuncia. En el caso de mujeres, podemos hablar que la incidencia de emergencias aquí en San Lorenzo es muy alta de violencia. Es muy alta porque las principales causas que vienen a emergencias son las heridas, sean traumas con objetos cortocontundentes, con objetos punzantes, y esa es la principal causa que tenemos acá. Lastimosamente, el miedo, la conceptualización socioeconómica, la cultura, la idiosincrasia han limitado que la mujer, los niños y en sí denuncian estos casos. El machismo. Y esto hace que se vuelva una cadena repetitiva de que estos hechos se sigan dando, porque no frenamos a eso. Hay un mal lema que se maneja en Ecuador, que marido es aunque mate, pegue, pero yo creo que la violencia tiene que tener un límite.
En Lima, Perú, la situación no es muy diferente. En una Latinoamérica predominantemente machista, la violencia contra las mujeres parece no tener fronteras. De acuerdo a las estadísticas, más de la mitad de los 25 países con mayor incidencia en feminicidio pertenecen a esta región. Un gran porcentaje de los casos de feminicidio ocurren en relaciones de pareja, en la intimidad del hogar. En el caso de Ruth Thalía, esta intimidad fue expuesta por los medios de comunicación. Los antecedentes que desencadenaron el feminicidio de esta joven fueron observados por miles de peruanos que vieron el debut de El valor de la verdad, adaptación local de un programa británico. La lógica del show es que los participantes respondan preguntas comprometedoras que son verificadas por un polígrafo. A medida que superan los niveles, reciben mayores sumas de dinero. Ruth Thalía, primera invitada de la versión peruana, fue acompañada al programa por sus padres y su entonces novio Brian Romero. La pregunta fatídica fue: ¿has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales? Sí. La respuesta es... verdad. Ruth Thalía, después del programa, desapareció por 12 días hasta que fue encontrada muerta. Su expareja y asesino confeso, Brian Romero, no pudo soportar la humillación de verse transformado en un cornudo frente a miles de peruanos. Guiado además por la motivación de robar el dinero obtenido en el programa, urdió en complicidad de su tío, Reddy Leiva, el macabro crimen. El cuerpo de Ruth Thalía, que fue hallado en un pozo, presentaba signos de estrangulamiento y múltiples lesiones. A raíz de la amplia repercusión mediática que rodeó el caso, su funeral fue multitudinario. El caso de Ruth Thalía provocó un intenso debate en torno al rol de los medios de comunicación en la sociedad peruana y su responsabilidad en este tipo de casos. Bueno, el caso de Ruth Thalía fue un caso efectivamente muy sonado, muy doloroso también. Es un caso clásico de feminicidio. Y hubo una ruptura, un quiebre también en la masculinidad del agresor, reflejada en el famoso programa en donde ella se presentó y dio unas declaraciones públicamente y se vulneró, entre comillas, aquel honor malentendido, ¿no?, de esta persona, y se sintieron en la libertad no solamente, bueno, de robarle, pero también de eliminarla como una especie de acción reivindicativa. Una de las pocas voces críticas dentro de los mismos medios fue la de un reconocido comentarista de televisión. Como crítico de televisión, por supuesto que me impactó, me preocupó, me indignó que programas como este tuviesen ese componente, pues, de reality show, de convertir la realidad en un show, y para eso exponer a los protagonistas a que cuenten su vida sin manejar lo que significa, ¿no?, depositar a millones de televidentes los secretos más íntimos, ¿no? Eso es algo que solo tiene que ser reservado para la gente que es experta en el negocio del entretenimiento, pero que no puede ser entregado a gente común y corriente como Ruth Thalía y como Brian, ¿no? Entonces, toda esta gran irresponsabilidad de televisión, que en su momento yo llamé televisidio, porque ahí había pues un componente criminal, no intencional por supuesto, pero cometido, ¿no?, por la televisión en su horario estelar, ¿no? También desde el Estado es importante plantearse el rol de los medios. La pregunta es cuánto se puede regular sin coartar la libertad de expresión. En este caso, yo creo que lo que ha hecho la prensa no es causar la muerte, porque aquí el causante es el quien asesinó. Lo que ha hecho la prensa es exacerbar, diríamos, una situación. Es como una especie de crear un factor de riesgo, ¿no?, pero no la causa.
La prensa, los medios de comunicación, en este caso, creo yo, salvo algunas críticas aisladas que hubieron dentro de los medios de comunicación, en general se lavó las manos, ¿no? Siempre la prensa se ha lavado las manos. O sea, consideran ellos, no estamos ni a favor ni en contra según ellos, ¿no? Pero en realidad lo que hacen es reproducir lo que son los patrones culturales, ¿verdad? Entonces dicen, nosotros no tenemos que ver o simplemente transmitimos, ¿verdad? Somos neutros, dicen ellos, ¿no? Pero tienen un papel importante, como dije, de reproducir estas creencias, ¿no? Exacerbar estas creencias, ¿no? Entonces, ciertamente hay una complicidad social, sigue habiendo una complicidad social, y si no rompemos esa complicidad social, esto va a continuar. Los medios muchas veces convierten estos sucesos en shows, sin reparar en las enormes tragedias humanas que producen estos casos. Perder una hija no tiene nombre. Cuando pierden a su esposo, quedan viudas. Cuando pierden a su madre, quedan huérfanos. Pero cuando uno pierde a su hija, no tiene ni nombre. Esta es la vidriería donde trabajan los padres de Ruth Talía, también ubicada en el barrio de Huachipa. Cuando fueron invitados al programa, jamás imaginaron que esto podía transformar sus vidas para siempre. El dolor que nosotros hemos sufrido no es poco, es grande. Y hasta ahora nosotros seguimos viviendo en esa tormenta, en esa tragedia, que no podemos salir. Estamos encadenados en ese dolor. Por eso, que no repita ya en el mundo, en el país que vivimos, la tragedia que nosotros hemos sufrido. Pero gracias a Dios y las autoridades hemos encontrado el culpable confeso que está ahorita en la cárcel, y solo nosotros pedimos que la ley, que se haga cumplir a pie de la letra. Brian Romero y su tío, Reddy Leiva, en una de las primeras aplicaciones de la ley de feminicidio en Perú, fueron condenados a cadena perpetua. Los medios de comunicación dieron intensa cobertura al desarrollo y desenlace de este caso. A pesar de que ellos nunca podrán recuperar a su hija, al menos tienen la tranquilidad de que los responsables de este crimen están pagando por lo que hicieron. No ha sucedido lo mismo en Bolivia, donde todavía no se ha esclarecido el asesinato de Juana Quispe. Esta es la comunidad donde vivía Juana Quispe y por la que fue electa concejala. Tras su asesinato, sus hermanas, Margarita y Leandra Quispe, conviven diariamente con el dolor de su pérdida y la impotencia que les produce la impunidad de los responsables. Esta era su casa, su cuarto. Aquí ha vivido durante lo que ha luchado mi hermana. Ella era como una madre para mí, la mayor, ¿no? Siempre estaba con nosotros. Pero así nos han quitado la vida. Me lo han alejado de mí. Siempre estaba conmigo. Lo que recuerdo de ella es lo que era cariñosa, defendía de la familia. Era una mujer luchadora, alegre, feliz. Los miembros de la comunidad de Juana Quispe no se han quedado de brazos cruzados. Luchan incansablemente para que se haga justicia en este caso. Su tío, Casio Villanueva, es quien ha estado a la cabeza de estos esfuerzos. La Juana era una persona muy inteligente. No le gustaba la corrupción. Defendía a las mujeres. O sea que realmente ella le gustaba apoyar, buscaba proyectos para las mujeres. Entonces le conocían a ella muy bien, le conocían qué va a pasar con el tiempo cuando están ejerciendo, ¿no? Ella le gustaba apoyar a la gente, siempre reunía, traía otros proyectos que se puede gestionar, como todas esas cosas, ¿no? Entonces, en su un poco de tiempo de sindicalismo que ha trabajado, ya conocían sus contrincantes que realmente no le gustaba la corrupción.
Sí, entonces, sinceramente era una persona humilde e inteligente, la Juana Quispe. Y por eso muy claro he dicho que realmente ya sabía él que le van a matar, inclusive nombre y apellido decía. En uno de los videos del Acobol nos ha felicitado, decía, me van a matar. Ahí, con su propia boca dice que me van a matar. ¿Quiénes iban a matar? En las prensas igual se ha publicado que realmente la Juana Quispe sabía a sus matones. Me arrastraron, me querían hacer renunciar a la fuerza. Mi hijo tiene 10 añitos, me respetaron a mi hijo, discúlpenme. Hay veces, por eso no quiero, hay veces hablar de este tema, duele. No me he rendido, y dije, tomé fuerzas, dije, no voy a hacerlo. Si es posible, mátenme, estoy dispuesto para morir. Mi hijo me va a ver, ¿cómo voy a morir? Plaza de Ancoraimes. Como muchas concejalas en Bolivia, Juana Quispe sufrió múltiples amedrentamientos para que no ejerciera su cargo. Según han afirmado sus cercanos, el alcalde y el resto de los concejales habrían contratado a personas para agredirla. Es aquí en la plaza que le pegaban, le golpeaban. Toda la gente, como ve, es una plaza muy pequeña, pero la gente rebalsaba para pegarle. Aquí es lo que ha sido chicoteada, paleada. Todo a su querer lo hacía. Si bien bajo los gobiernos de Evo Morales se ha incrementado la participación de las mujeres en política, esto también ha generado diversas manifestaciones violentas en su contra. La idiosincrasia machista, profundamente arraigada en la sociedad boliviana, se ha negado a aceptar que las mujeres ejerzan cargos tradicionalmente ocupados por hombres. A pesar de los avances, actualmente cientos de mujeres siguen sufriendo acoso, tal como le aconteció a Juana Quispe. Katy Cauna Villasante, amiga y colega concejala de Juana Quispe, es miembro de Acobol, una organización que lucha desde hace años para que las mujeres puedan ejercer sus cargos políticos en igualdad de condiciones. El feminicidio de Juana Quispe fue lo que sensibilizó a los parlamentarios para que finalmente aprobaran la ley 243 contra el acoso político a mujeres. Ella es parte activa de la lucha porque se haga justicia. Lo digo con lágrimas, nos duele cuando una mujer presenta estas denuncias y nosotras no podemos hacer nada porque no somos autoridades competentes. Y nosotros mandábamos como asociación de concejalas del Departamento de La Paz a las autoridades competentes, prácticamente no nos han escuchado. Sí, las notas se han enviado, no nos han escuchado. Varias notas hemos enviado a la Cámara de Diputados, hemos enviado a la Cámara de Senadores, haciendo conocer a la Comisión de Derechos Humanos. Tampoco ha sido, digamos, una respuesta favorable hemos tenido, ¿no? Estas son las oficinas de Acobol en La Paz, lugar al que acuden las víctimas de acoso político. Actualmente ellos están asesorando a cerca de 200 mujeres que han sufrido este tipo de discriminaciones. Enrique Velázquez Dávila, asesor jurídico de Acobol, nos acompaña a los alrededores del río Orcojahuira, lugar donde el 15 de marzo de 2012 fue encontrado sin vida el cuerpo de Juana Quispe. De este lado podemos ver más o menos, si por esta altura más o menos debe ser donde ha podido caer la concejala, ¿no? Que es la parte más pendiente con relación a los otros de toda la estructura y de toda la zona. Juana Quispe fue una mujer que tuvo valentía y convicción. Pese a los amedrentamientos, luchó durante 2 años para ejercer su cargo, hasta que finalmente lo logró. 2 semanas después, fue asesinada. Ya era un estorbo a los intereses municipales, especialmente del Ejecutivo, entonces... pero también el tema de la bronca o la rabia de que una mujer pueda pedir determinados tipos de
de informes, que pueda fiscalizar, que pueda controlar. Entonces, ante estos hechos, yo creo que ha sido lo que ha motivado que ella sea eliminada del proceso, ¿no? Si bien todos los testimonios apuntan a que los responsables de la muerte de Juana Quispe lo son también del acoso y la violencia de la que fue víctima, estos delitos se mantienen en la impunidad. En este sentido, su caso se asemeja a miles de crímenes a nivel latinoamericano, de los que, según datos de asociaciones de derechos humanos, un 77% quedan impunes. Sin embargo, el asesinato de Juana Quispe hizo que las autoridades tomaran medidas en un tema que hasta ese entonces les había sido prácticamente indiferente. La muerte de Juana Quispe ha servido para generar la ley del feminicidio y también la ley del acoso político. Después de su muerte se han emitido estas leyes, utilizando su caso como un caso que ameritaba la necesidad urgente de estas leyes. La historia de Juana era la crónica de una muerte anunciada, porque era un odio doble, político y por género, ¿no? Era un odio a una mujer en términos sanos, poderosa, ¿no? Poderosa porque daba hasta su patrimonio, dio a su pueblo, ¿no? Ya son 7 países de la región los que han tipificado este delito. La ley de feminicidio sirve para visibilizar un problema que, si bien existía desde tiempos remotos, antes no se lo reconocía como tal. Pero para garantizar el cumplimiento de la ley, los países deben trabajar con todos los agentes involucrados en el proceso. Solo reeducando a todos los operadores y operadoras es posible aplicar la justicia. La policía es el primer eslabón de una cadena que debe capacitarse para que las leyes sean efectivas. Muchas veces la mujer acude a denunciar y los casos no son tomados con importancia, muchas veces no son atendidas y es más, les dicen que regresen en otra oportunidad o que esos casos no son denunciables, que no son importantes, ¿no? Y en ese sentido, lo que el Estado tiene que hacer y garantizar es la protección de las mujeres. Sobre todo que las mujeres que van y acuden a algún servicio del Estado no pueden terminar revictimizadas, ser víctimas nuevamente, tenemos la obligación de proteger. Y hemos visto por la estadística y el registro que la mayor frecuencia de los casos de feminicidio se presenta luego de que ella denuncia o va a algún servicio público, ¿no? A presentar su queja, denuncia. Además, el importante rol del Estado de promulgar leyes y generar estructuras para que éstas se cumplan, hace falta una profunda transformación del arquetipo social para combatir de raíz las agresiones en contra de mujeres. Si se quieren dejar atrás las estructuras patriarcales donde se perpetúan formas de dominación y control del hombre sobre la mujer, tiene que haber un cambio de paradigma que solo puede surgir desde el ámbito educativo. La manera como hemos construido nuestro ser hombre, nuestra masculinidad, tiene muchísimo que ver con el ejercicio de la violencia, ¿no? Porque desde que el recién nacido es identificado por sus genitales como varón, desde ese mismo momento la sociedad en su conjunto se va a poner en movimiento para hacer de este recién nacido lo que la sociedad entiende que es ser varón. Y le va a transmitir una serie de convicciones de la manera como comportarse, cómo expresarse, qué roles tiene que jugar en la sociedad y qué cosas no tiene que hacer como hombre, ¿no? Cuáles están prohibidas para hacer para los hombres, ¿no? Y le va a inculcar, diríamos, la convicción de que ser hombre es ser superior que ser mujer, que ser hombre es tener la autoridad y el poder sobre la mujer. Y no le van a decir de manera directa. No decir, oye, Juancito, tú eres superior a tu hermanita Rosita. No. Nosotros los hombres y las mujeres también lo vamos intuyendo en miles y miles de detalles. Marianela Paco Durán, diputada boliviana, ha estado involucrada en la lucha por cambiar el paradigma social. En Bolivia, una manera de abordar este cambio estructural ha sido a través del concepto de despatriarcalización. Por eso decía, tiene que haber un quiebre mental en las personas. Y esa es la lógica de despatriarcalización, porque rompe esa concepción de asumir poder por alguien,
una condición de superioridad y eso tiene que cambiar. Y hacia eso están orientadas las normas que hemos promulgado para proteger los derechos de las personas, un ámbito preventivo que está concentrado en la educación. Entonces es un proceso de largo aliento que ya se ha empezado y lo que toca es continuar, que se acelere, pero siguen siendo temas pendientes en tanto y cuanto esos cambios trascendentales que vivimos se materialicen en la cotidianidad, se manifiesten en una relación de igualdad entre todas y todos. Siguiendo la misma lógica del caso boliviano, en Ecuador también se ha estado trabajando para generar un cambio a nivel de la sociedad y su visión de los géneros. Ustedes conocen que incluso todavía existe un machismo, y un machismo que no permite ver que las mujeres somos capaces, al igual que los hombres, que nosotras las mujeres aportamos al desarrollo político, social, cultural. Por lo tanto, tenemos derechos, y esos derechos es lo que nosotros en estos momentos nos hacemos respetar. Y cuando hablamos del respeto es porque damos a conocer dentro de los derechos de la Constitución todas las leyes que nos amparan. Entonces, teniendo estas cosas, ya no podemos permitir que la mujer siga cohibida, sea acoquinada por la gente, sea atropellada por la pareja, y no solamente por la pareja, porque hasta en el trabajo las mujeres sufrimos acoso. Sufrimos persecución, hasta a veces por opinar diferente sufrimos persecución, y por ello es que nosotros levantamos ahora todas las mujeres el autoestima. ¿Por qué tenemos que nosotros permitir este atropello si conocemos nuestros derechos? Si nosotros somos y aportamos a esta sociedad en todos los campos, entonces a esos niveles es que nosotros nos hemos venido organizando. Para generar un cambio de arquetipo, es esencial que las nuevas generaciones sean educadas bajo una lógica de igualdad y respeto. Bien, queremos públicamente felicitar a la realizadora Paula Rodríguez Sichker, quien es la productora del documental Muertes Anunciadas, Femicidios en América Latina. Vamos de acuerdo a la programación, a la planificación con las exposiciones de cada ponente con el respectivo enfoque. Son 10 minutos de tiempo que utilizará cada una de las ponentes. En el orden iniciará Lina Barón, seguida de Paulina Muñoz, y luego de la tercera ponente que tenemos junto a nosotros, Holanda Boyes. Queremos antes de las ponencias indicar que el chat de la sala Zoom podrán ingresar al link de asistencia para registrar su participación en este evento académico. Su participación, su asistencia no es solo escribirlo en el chat, deben ingresar al link, por favor, pueden hacerlo en este momento. Y las preguntas después de las ponencias pueden también hacerlas en el chat de preguntas y respuestas o simplemente en el chat para trasladar a nuestras ponentes. Vamos de inmediato con Lina Barón. 10 minutos tiene, actuó como moderador, estaré muy pendiente de el cumplir con los tiempos. Por favor, adelante, le cedemos la palabra a Lina Barón. Adelante. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues muchísimas gracias por esta invitación. Me alegro enormemente y felicito de corazón a la UPS por propiciar estos espacios de visibilización
y concienciación acerca de la desigualdad y violencia de género. Bueno, primero voy a hacer un enfoque general y luego haré un enfoque desde la educación. Entonces, en el documental que acabamos de ver, que es demasiado desgarrador y fuerte, vemos claramente la punta del iceberg, que es el asesinato y el intento de asesinato de 3 mujeres de nuestro continente, que comparten algunas características similares como consecuencia pues de la sociedad en la que vivimos, aparte de que comparten pues el haber sido violentadas, ¿no? Vemos un Estado ausente que no garantiza los derechos humanos, ni salud, ni vivienda, ni educación, ni mucho menos justicia. Una sociedad donde hay un marcado patriarcado, donde el hombre ejerce poder y opresión sobre las mujeres, que es capitalista y colonialista, pues las 3 han sido víctimas de todas estas consecuencias de pobreza, desigualdad, racismo, son indígenas, afrodescendientes, y todo esto pues lo vemos reflejado también en números, en estadísticas que les voy a compartir rápidamente para que veamos pues esta situación, ¿no? En el tema de analfabetismo, vemos que en el mundo hay 750 millones de personas analfabetas, de las cuales 500 millones son mujeres. Más o menos hace una proporción de 2/3 partes. En América son 32 millones de personas analfabetas y también 2/3 partes son mujeres. Es 4% de la población que tenemos que sufre analfabetismo. En el tipo de horas que dedican las mujeres en el trabajo doméstico. El verde oscuro son las horas que dedican las mujeres y el gris oscuro es la que dedican los hombres. Entonces vemos que se dedican hasta 42 horas con respecto a 16 horas que dedican los hombres en México, por ejemplo, o en Guatemala, que las mujeres dedican 36 horas a la semana y los hombres dedican 7,8. El 75% del trabajo no remunerado lo realizan las mujeres. En el tema de ejercer el poder, ¿qué vemos? Pues una desigualdad impresionante. Desde el 4% de mujeres que tienen alguna representatividad hasta, o sea, casi todos rondan el 20, el 30%. El tema de maternidades adolescentes. Vemos República Dominicana, Nicaragua, que tienen casi el 20% de mujeres entre 15 y 19 años que han dado a luz antes de los 19 años. Índice de feminidad en hogares pobres. En el desarrollo nosotros solemos decir la feminización de la pobreza, ¿no? Aquí vemos que con respecto a los hombres, o sea, si en Ecuador, por ejemplo, 100 hombres son pobres, hay 116 mujeres que sufren de pobreza. Hay 22% más de pobreza femenina y normalmente las mujeres ganamos 20% menos que los hombres. En la siguiente gráfica vemos que durante el 2020, 4.091 mujeres fueron asesinadas en nuestro continente. Es impresionante esta cifra. Claro, ahí ya vemos la punta del iceberg de toda esa desigualdad que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, Brasil ha tenido 1.700 asesinatos, Colombia 182, Ecuador 79. Entonces, es una cifra pues estremecedora. Solamente esos datos eran los que les quería compartir. Y bueno, allí vemos esta desigualdad, ¿no? Por ejemplo, en la Red América Social Salesiana, que es la red de obras sociales de América, que tenemos pues población en situación de pobreza, migración en situación de calle. Vemos que el ser mujer aumenta esa vulneración, porque claro, por ejemplo, nos decía una señora, nosotros en el trayecto de Guatemala a Estados Unidos
Ya sabemos que por ser mujeres estamos expuestas a que nos violen, a que seamos víctimas de grupos de trata, de prostitución, etcétera. Entonces es muy fuerte que ellas ya la tengan asumida, ¿no? Que si están en situación de calle, o sea, aparte de que están en la calle, están expuestas a que queden embarazadas, a que les peguen, a que las violen. Entonces es impresionante. Entonces sí, en esta sociedad el ser mujer sí es un condicionante que te hace más vulnerable. Entonces, todos estos datos nos hacen repensar que necesitamos reorganizarnos para lograr una sociedad más justa. Bueno, como les comentaba en el currículum, yo trabajo sobre todo con proyectos de desarrollo. Nosotros siempre tenemos que incluir una línea transversal en temas de género. Cuando los proyectos son más grandes, bilaterales, tenemos que incluir una línea de educación para los que están en el ámbito público, en tema de género, para pues provocar este cambio, ¿no? Entonces, vemos que es súper importante la educación para toda la sociedad, para todos los niveles. Entonces, desde la educación básica, desde la alfabetización, la secundaria, la formación técnica en la que desarrollamos pues pensamiento crítico, capacidades específicas que van a contribuir al desarrollo de la sociedad, vamos a empoderarnos, pues podremos aportar desde nuestros espacios en la economía familiar, ¿no? Cuando tenemos esas capacidades. Pero aparte de toda esa educación convencional, es súper importante tener una coeducación, que es aquel enfoque transversal en la educación integral. Entonces, en esta coeducación, ¿qué pasa? Se elimina el androcentrismo, se elimina toda esa parte a la que hemos estado sometidos, que adapta la educación para que sea incluyente, por lo tanto justa. Entonces, ¿en qué consiste la coeducación? Vamos a hacer una similitud desde que nace el niño o la niña hasta que ya llega al trabajo. Con esto, ¿qué quiero lograr? Que la educación no es solamente en el ámbito académico, sino que es esa educación que vamos aprendiendo continuamente en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, tenemos una pareja. Desde la coeducación vamos a desromantizar esa relación. ¿Qué significa eso? A fomentar relaciones sanas, nada de celos, de posesión, de toxicidad. Vamos a fomentar la libertad, el amor. Entonces, justo el otro día veía un meme, ¿no? Dice, si un hombre te cela como psicópata, te escribe como poeta y te hace berrinches como niño, decía el meme, ese hombre te ama, y estaba borrado, ¿no? Decía, no, no te ama. Es un potencial femicida. Entonces, es ese análisis que debemos hacer, ¿no? Esta pareja tiene un bebé o una bebé. Desde la coeducación vamos a tratarlos sin estereotipos, sin decir la niña tiene que jugar con muñecas, el niño tiene que jugar con pelotas, tenemos que vestirla rosado de azul. No, eso fuera. Este niño o niña va al colegio. El colegio es fundamental. Entonces, en el colegio vamos a fomentar un lenguaje inclusivo. ¿Qué significa esto? Que vamos a visibilizar a las niñas. Entonces, niñas y niños. O vamos a utilizar palabras genéricas como el alumnado, el profesorado, que quizá en ese colegio no exista, pues ese letrerito de coordinador, no, coordinación. Sí, entonces es muy importante este lenguaje porque lo que no se menciona no existe. Entonces cuando dicen niños, no existimos las mujeres, ¿sí? Entonces sí, vamos a quitar ese androcentrismo. Estimada Lina, un minuto más, y por favor. Listo. Entonces vamos en general en los colegios, en las universidades, a formar el profesorado, porque es súper importante que desde ese enfoque formemos profesionales con un
con unas gafas moradas que identifiquen dónde hay micromachismos, dónde hay desigualdades, que no lleguemos con profesionales como los que veíamos en el documental, ¿sí? Que llega una situación de violencia y le dicen, eso no existe, vaya a terapias de pareja después de que casi la matan, o el abogado dice, ay, eso es pura mentira, ¿sí? Entonces, es súper importante la coeducación en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero bueno, no solamente la educación nos va a ayudar a cambiar el mundo, ¿sí? Yo quiero hacerles una invitación súper especial a que seamos partícipes en el cambio de leyes, en la legislación, en que nos empoderemos para cambiar eso, porque sin eso pues no somos nada. Entonces, invitados e invitadas a ser motores de cambio por un mundo más justo y equitativo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Lina Barón por su excelente exposición en esta ronda inicial, y queremos recordar a los asistentes que pueden ir de a poco a través del chat presentando sus preguntas al final de las ponencias. Solo un punto de reflexión en cuanto a lo dicho por Lina Barón, que observa el documental, un enfoque sobre el asesinato de 3 mujeres similares en escenarios sin que el gobierno atienda el problema social de pobreza, desigualdad, racismo. Ha dicho Lina, 750 millones analfabetos, de ellos 550 millones son mujeres. El 75% del trabajo no remunerado lo realizan las mujeres, lo que provoca un elevado número de desigualdad en cargos públicos también, ¿no? De igual forma, en el 2020, según datos proporcionados por Lina Barón, 4.091 mujeres han sido asesinadas en Latinoamérica, una cifra que escalofría extremadamente, ¿no? La Red América Social Salesiana ha indicado ser Mujer América Social Salesiana, busca la participación de igualdad de género. Se requiere trabajar en procesos de educación y en desarrollo de la sociedad, apoyar la economía familiar incluyente a través de la coeducación en la vida de los individuos. Muchas gracias, Lina Barón. Inmediato estaremos escuchando la ponencia de Paulina Muñoz, a quien le cedemos la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, un gusto nuevamente. Bueno, ya lo decía Lina, el documental que acabamos de ver es un documental desgarrador. Los casos que ahí vemos, pues los vemos a diario. Yo los he visto a diario, decía, soy terapeuta feminista y son casos que los vemos a diario. Quisiera un poco comenzar diciendo, referirme al término femicidio y al término feminicidio, me parece importante. El término femicidio se asume en el año 1976 y se refiere al asesinato por parte de hombres motivados por el desprecio, el odio, el placer o el sentimiento de poder sobre las mujeres. Es una expresión extrema de la violencia de género. Pero luego, a partir de los casos de asesinatos en la Ciudad Juárez, en el Estado de México, se asume el nombre feminicidio para darle responsabilidad al Estado sobre estas muertes. Por ejemplo, bueno, decimos que se trata así de la responsabilidad del Estado de derecho que favorece a la impunidad. Podemos ver, por ejemplo, cuando se hacen las entrevistas en el documental, en el caso Thalía, el Estado se deslinda de toda responsabilidad. Dice, bueno, acá fue el medio que exacerbó y el que asesinó fue este hombre. Sí, en efecto. Pero ¿en dónde interviene el Estado para prevenir, para regular y prevenir este tipo de violencias extremas que son la impunidad? Y en dónde está el Estado para garantizar que se cumplan las leyes y evitar este tipo de formas extremas de violencia.
Si bien decíamos, la familia fue lo que me habían pedido, hablar de la familia como catalizadora de las violencias. Si bien la familia, la sociedad en su conjunto tienen responsabilidad en el ejercicio de la violencia, es importante entender las violencias para caminar hacia su erradicación. Es importante comprender el origen de las violencias. Y el origen de las violencias, como yo lo concibo, y bueno, un sector lo concebimos, es esa estructura de poder, es la estructura de pensamiento, de relaciones de poder. Es la posibilidad de imponer la propia voluntad al comportamiento de los demás. Es la capacidad de dominación, es la condición para que un grupo de personas piense y actúe de acuerdo a sus fines. Está en juego, y eso creo que también ya lo mencionaba de alguna manera Lina, está en juego la acumulación de poder y la acumulación de capital. Y por eso y para eso, ¿sí?, los sistemas de acumulación necesitan del poder y necesitan del sometimiento. En este contexto, la violencia de género se refiere a todo acto de daño originado en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relación de dominación. Mientras esto no se vaya atacando, la problemática no va a cambiar ni va a ir disminuyendo. Si bien hemos ido logrando cambios en las leyes, en las estructuras, podemos ver cómo los datos de feminicidios y de violencias son espantosos y siguen subiendo. Si mostraríamos los datos, por ejemplo, de las formas de violencia que vivieron las mujeres ahorita, en este último periodo de la pandemia, en donde tuvieron que vivir con sus agresores, etcétera. O sea, hacemos un trabajo sostenido, sin embargo, hay muchos factores, entre otros el sistema, las estructuras de poder que no cambian, que son las que siguen mostrándonos cifras escalofriantes de formas de violencia y de femicidios y feminicidios. Ahora bien, como la sociedad y las familias somos catalizadoras de estas violencias, decíamos, es un proceso a través del cual las mujeres y los hombres aprenden normas, costumbres, estereotipos de los cuales también ya nos hablaba Lina, los roles masculinos o femeninos, los ámbitos de actuación, las parcelas de poder, las características de roles, las actitudes, valores, símbolos que conforman el deber ser de cada hombre y de cada mujer, la feminidad, la masculinidad. Nos hablaba también la Lina de esas formas pequeñitas de micromachismo, ¿sí?, en donde hombres y mujeres estamos en posiciones asimétricas, siempre basados en la dominación y la subordinación. En las familias, por ejemplo, y volviendo al tema de los modelos, de las estructuras del modelo de acumulación capitalista, la persona que se encuentra en la posición de poder se lucra o saca cualquier tipo de provecho a costa de su trabajo, sin tener en cuenta las condiciones laborales en las cuales se encuentra. A las mujeres, como obligación, ¿sí?, desde niñas, desde los juegos, desde estos estereotipos, ¿sí?, ya se nos impone y se nos enseña a trabajar. A las niñitas se les entrega las muñequitas para que les cuiden. Las mujeres son además las que se encargan de las tareas del cuidado, ¿sí? Y ahí vamos naturalizando. Al hombre se le da otro tipo de juego, a la niña se le subvalora y se le enseña a trabajar desde chiquita. La cocina, el cuidado, todo el trabajo y todos estos ejemplos, ¿sí?, que son
sobrevalorados, ¿sí? Y que son un ejemplo a seguir, ¿sí? Tienen que ser perfectas amas de casa, madres, esposas. Ahora que tenemos acceso al trabajo, además, y es un tema que se debe tener en cuenta, se nos exige ser buenas en el trabajo. Tenemos que ser buenas trabajadoras, pero también tenemos que ser buenas mamás. Debemos ser las dos cosas. Entonces estamos trabajando afuera, nos exigen eficiencia, y el cumplimiento de todas las tareas en el trabajo, y eso se deriva en horas también de trabajo extra en las casas, en donde tenemos que atender a la familia, dejar la comida hecha, todo lo que implica el trabajo del cuidado. Si no lo hacemos, somos malas madres, somos malas mujeres. Entonces ahí hay contradicciones terribles en cómo debemos funcionar y que también derivan en formas de violencia. Vivimos explotadas, sí, con un trabajo no remunerado. El trabajo doméstico es un trabajo no remunerado, y es ahí en donde se sustenta el capitalismo. Se beneficia el patrón, la empresa, las transnacionales, se beneficia de nuestro trabajo, del trabajo de las mujeres, de ese trabajo no remunerado. Se quedan con esa ganancia, con lo que nosotras producimos. Es por eso que debemos tener en cuenta las relaciones de poder desde una mirada global, ¿sí? No solamente desde el ámbito doméstico ni desde el ámbito cotidiano, sino desde ese enfoque. No, la violencia de género no es una realidad puramente cultural, debe ser tratada y abordada como un problema de clases. El machismo no se supera solamente logrando que nuestros compañeros aprendan a cambiar pañales, a lavar los platos, la ropa, etc. Se supera desmontando el patriarcado de acumulación capitalista que oprime y explota, para así poder recuperar la dignidad humana. Un punto importante que considero incorporar en el debate para poder avanzar en la deconstrucción de las violencias es también algo de lo que no se habla mucho y que también Lina lo mencionó, es desmitificar cómo asumimos el amor romántico. Ese concepto del que nos hablaba Lina, de los celos, ¿sí? Que nos lleva, los celos entre otras cosas, pero que está enmarcado en el tema del control y del poder, ¿sí? Es un concepto que nos lleva a la exigencia del cumplimiento de estereotipos. Las mujeres realizan tareas del cuidado, no remunerado, al igual que el neoliberalismo, donde el trabajo es enajenado para la ganancia del dueño de los medios de producción. Las situaciones parecidas a la esclavitud, yo diría que no se han acabado, solamente tienen nuevos rostros, ¿sí? Cuando hablamos del amor romántico como una forma de posesión de poder, que tan está vigente en todos nuestros días, lo vemos también expresado en la música, ¿no? En todas las formas de música, cómo se refuerza la idea alrededor de el éxito a través del dinero, la dependencia emocional, el abandono, el sufrimiento por amor, nos reafirma las carencias y las necesidades del otro o de la otra. El príncipe azul, que es tan característico en el amor romántico, es la homogenización de los cuerpos, que es la figura del conquistador europeo, la misma fidelidad que el neoliberalismo exige en las marcas, en el patrón y en la empresa. Paulina, un minuto más, muchas gracias. Un minuto más. Ups, muy bien. Bueno, el tiempo se queda corto, parecía un poco más que podíamos avanzar un poco más. Pero bueno, en todo caso, estas formas de amor romántico a las que hago referencia provocan un sentimiento de incapacidad, impotencia o derrota, con el deterioro de la autoestima, con un aumento
de la desmoralización de las mujeres, en las que nos obliga y nos hace entrar en esas condiciones de desigualdad y de inseguridad. Las alternativas un poco ya las planteaba también Lina, cómo hacer no solamente en el sistema educativo, sino en la casa, educar a partir de la igualdad, de eliminar los estereotipos, todos y todas haciendo el mismo trabajo, asumiendo las mismas responsabilidades, y a su vez, paralelo a eso, yo siempre insisto, tiene que estar una lucha constante contra el sistema que nos oprime, ¿sí? Desde las prácticas del hogar, desde nuestros núcleos, pero también la lucha conjunta contra el sistema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Paulina Muñoz. Felicitaciones también por su ponencia. Muy importante, que a propósito yo la he resumido para tener que decir en base al documental observado. Dice Paulita que es desgarrador que este tipo de casos que se han visto en el documental se los ven a diario en nuestra sociedad. Ella compara los términos femicidio con feminicidio y señala que femicidio hace relación al asesinato de hombre en casos de odios contra la mujer. Y el feminicidio da exactamente la responsabilidad al Estado en caso de asesinatos de mujeres, ¿no? Que no son observados, que no son analizados, que no son tratados. El Estado no garantiza el cumplimiento de la ley para evitar este tipo de hechos violentos. Para entender la violencia es importante observar la imposición del poder, es decir, capacidad de dominación de uno sobre otro, ¿no? Está de juego la acumulación del poder y el capitalismo, ha dicho Paulina. La violencia de género, es decir, daño de situación de desigualdad y dominación, es lo que prevalece. A pesar de la lucha contra la violencia, las cifras no se han detenido. Por lo contrario, se han incrementado como lo ocurrido ahora en la pandemia por la COVID-19. La persona que se encuentra en la posición de poder se lucra sin tomar en cuenta igualdad de género, situación que se ha generalizado de manera sobrevalorada en nuestra sociedad, ha dicho Paulina. También ha cerrado su exposición para señalar que la violencia de género debe ser tratada como un problema de clases con base en la educación, procediendo a la eliminación de estereotipos de las desigualdades. Muchas gracias, Paulina, por la exposición, muy bueno. Vamos de inmediato con la siguiente ponencia. El turno es de Solanda Goyes, quien ya está lista y a quien le cedemos de inmediato la palabra. Adelante, Solanda, la escuchamos. Muchísimas gracias nuevamente. Un agradecimiento a quienes organizan, a la Universidad Salesiana por esta invitación. A mí me han pedido que hable sobre la desigualdad de género y sus expresiones de violencia extrema, el femicidio y los alcances que tiene en el mundo político. En el Ecuador no conocemos un caso de violencia política que haya llegado hasta el asesinato, hasta el femicidio, como hemos visto, como ha sucedido con Juana Quispe en Bolivia. Pero sí conocemos que la violencia política es una constante y que ha llegado a las amenazas de muerte, a las amenazas a los intentos de femicidio, ¿no? Con concejalas y alcaldesas que han estado en el ejercicio del poder. Y claro, en términos de lo que le sucede diariamente, podemos ver que las mujeres que llegan al poder primero tienen dificultades en acceso a recursos, en financiar sus campañas, en posicionarse dentro de las listas de candidaturas. El país, y este es un mensaje para los jóvenes que quizá no lo recuerdan, demoró 7 años en aplicar adecuadamente lo que se conoce como el mandato de posición, que es la ubicación de las mujeres de forma alternada con un hombre dentro de las listas, ¿no? Que es la única forma que garantiza que las mujeres estén en puestos elegibles. De hecho, si revisamos los puestos de encabezamiento de listas, siguen siendo predominantemente de varones, pese a que ya la norma por reforma de la legislación electoral en el año 2020 indica que tienen que estar las listas conformadas al menos con el 30% de mujeres en su encabezamiento. Pero
el problema de la violencia política está, digamos, creo que ya empieza a salir, ¿no? Después de 30 años de estar hablando de esto, ya está permanentemente en la discusión, en el debate público, ya se escucha una reacción frente a la forma como se trata a las mujeres, porque la política es, en esencia, tiene unos elementos de agresividad, ¿no? Porque está de por medio la disputa del poder, pero contra las mujeres se utilizan todas las características que aquí ya se han dicho, aquellas que ponen en desigualdad a las mujeres y que tienen que ver con su situación de las formas como la cultura, la sociedad percibe el rol que tienen que cumplirlo y por lo tanto se remarcan los estereotipos. Por ejemplo, se les dice a las mujeres en la política, ¿no? Se exacerba la vida privada y la vida sexual de las mujeres para denigrarlas y para reducirles su capacidad política en la competencia electoral. O cuando están ejerciendo un cargo, se hace lo propio para impedirles ejercer el cargo. Aquí en el país se conocen muchísimos casos en los cuales han ganado las elecciones, pero después no tienen acceso a papel, no tienen acceso a escritorio, no tienen acceso a computadora, se les pone en un lugar físicamente que ni siquiera tiene la misma consideración que un funcionario común cuando proviene de elección popular. Se hace pública su vida privada. En las campañas han sido muy crudas las acusaciones respecto de que las mujeres son divorciadas y que si son divorciadas no han podido ni siquiera administrar su hogar, menos podrían hacerlo un municipio, una alcaldía, asumir una prefectura o asumir una concejalía, ¿no? Y si vamos mirando hacia arriba, hacia los demás puestos, pues la violencia política está presente. No obstante, concluyo esta parte indicando que femicidios no conocemos que haya habido respecto de mujeres políticas, ¿no? Lo que no significa que no puedan haber, porque realmente la política además juega con este tipo de armas, no solamente hacia las mujeres, sino también entre varones. Yo quiero hablar del tema de femicidio, no quiero dejar de decir algunas cosas porque al ser, pues tenemos plena conciencia que es la forma más extrema de la violencia porque es la expresión en la cual el machismo, el patriarcado, el androcentrismo muestra que es incapaz de respetar la libertad de las mujeres, la vida de las mujeres, y se toma la atribución de quitar la vida a una mujer por el hecho de serlo, porque decidió terminar una relación de pareja, porque es una mujer que ejerce el trabajo sexual y tiene en la percepción de los hombres, a la vez que es utilizada, es odiada y terminan con la vida de esa mujer, o porque tuvo un encuentro casual y en ese encuentro casual consideran que esta mujer no tiene valor y creen que tienen la facultad y el poder suficiente para quitarle la vida. Y como esta es la forma más extrema, nosotros desde el espacio en el cual yo estoy trabajando ahora, nos hemos dedicado muchísimo a trabajar y a levantar los datos. Creemos que la única forma de tomar decisiones adecuadas es si se tiene información correcta. De hecho, ustedes no me escucharán hablar de feminicidio, primero porque soy abogada y entonces tengo que seguir un poco las reglas, cómo vamos consiguiendo, ¿no? la conquista de hasta el reconocimiento de estas figuras que al final es una figura de carácter penal. Y no digo feminicidio porque todavía en el Ecuador no se reconoce el feminicidio. Nosotros tenemos tipificado el femicidio. Eso no significa que no esté de acuerdo en que existe el feminicidio, ¿no? Pero, bueno, la gran diferencia es que en el femicidio la responsabilidad radica todavía en la persona que mata a la mujer y el feminicidio, en cambio, se le da responsabilidad al Estado. Y para ello yo quiero compartir la herramienta que se ha producido porque quisiera mostrarles cómo
cómo podríamos utilizar. Yo incluso quiero invitarles a todos los que están presentes, veo que son más de 400 personas, y rápidamente explicarles para que la gente aprenda a dimensionar lo que pasa, ¿no? El video, el documental nos dice, nos muestra nos remueve realmente, nos convulsiona, nos toca la conciencia. En el Ecuador, yo conozco de un estudio que se hizo respecto de la encuesta de relaciones familiares y violencia de género anterior, la del 2009 me parece que es, en la que se determina que 200,000 mujeres en el Ecuador han perdido un miembro, un brazo, una pierna, una mano, producto de la violencia de género y sobre todo de la violencia intrafamiliar. 200,000 mujeres. Yo suelo no solamente hablar de los números, del porcentaje, sino de los números, ¿no? En el Ecuador, 65 de cada 100 mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia, y eso traducido a números somos 4.100.000 mujeres en el país. Entonces, son cifras realmente que no podrían existir si no fuese porque la sociedad lo permite y estamos en un sistema patriarcal que permite este tipo de situaciones, y es eso contra lo que tenemos que luchar. Pero mientras tanto vamos dando pasos en la legislación, hemos puesto mucha atención al tema de la sanción, ahí es donde se ha enfocado el Estado ecuatoriano, pero falta trabajar mucho en la prevención, en la atención, en la protección, falta trabajar mucho en el cambio de la cultura, ¿no? Que es lo único que nos sacará de este problema. Pero bueno, les quiero presentar esto para que cada quien pueda ingresar. Pueden digitar ya lo están mirando, ¿verdad? ¿Se mira? Sí. Digiten www.funcionjudicial.gov.es y allí se les va a desplegar un banner que se llama Femicidio CC. Es libre, es abierto, todas las personas pueden navegar y conocer la situación a nivel nacional, provincial y hasta local. Una persona podría chequear los datos hasta inclusive de su cantón. Y veamos, voy a ir a la al primer icono, que es víctimas de femicidio y otras formas de muertes violentas y noticias del delito en el Ecuador. En el Ecuador, desde el año 2014 en que se tipifica el femicidio, existen 1.263 muertes de mujeres, ¿no? No todas catalogadas como femicidio. Si ustedes quieren ver cuáles son femicidio y cuáles son muertes violentas, a la izquierda, bajo menú principal, pueden encontrar y hacer clic solamente en femicidio y ahí el dato es alrededor de 500 en todos estos años y las muertes violentas 763. Sigo rápidamente porque solamente quiero darles la pauta para que ustedes sean los que naveguen y puedan mirar. Estos son datos oficiales, consolidados, ciertos, revisados y recontra revisados con el objeto de que la información sea certera. Vean ustedes en la parte de abajo en donde, como ahorita está Azuay, se hace clic en la barra e inmediatamente se despliega el número de casos en los cantones que tiene Azuay, pero además, repito, pueden desagregar por año en esta lámina y también por tipo de muerte. Si volvemos al menú principal, en cambio allí podemos ver que si hacemos clic en el siguiente icono, ahí vamos a ver la caracterización de las víctimas. Y miren, allí ustedes en la parte baja de menú principal pueden desagregar esto por provincia, por cantón, por año y tipo de muerte. Y allí pueden ver ustedes que en el rango de la edad de la víctima, una de las cosas que llama la atención es que 803 casos de mujeres que han fallecido tanto como por muertes violentas como por femicidios. En muerte violenta están los asesinatos, los homicidios de mujeres, el sicariato contra mujeres, la violación con muerte y muchos de aquellos, por la relación de poder que existe entre el victimario y la víctima, podrían ser considerados femicidio, pero nosotros los ponemos como muertes violentas porque tomamos el dato de cómo se los trata en la función judicial y no podemos variarlo, ¿no? Sí estamos haciendo un avance en estos datos para hacer notar esos hechos. En todo caso, por ahora estamos clasificando como femicidio y muertes violentas.
y allí vemos que el 66% es de mujeres víctimas entre 15 y 44 años. Es decir, esos 9 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que son menores de 30 años y por lo tanto son considerados jóvenes, no han cambiado su forma de pensar y su forma de ver la vida, porque la gran mayoría de femicidios es en contra de las jóvenes, y aquí ustedes también pueden ver la etnia de la víctima, aquellas que tenían, las que estaban embarazadas, cuántas tenían hijos, cuántas tenían discapacidad, qué tipo de discapacidad. Otro dato interesantísimo es el de educación. Allí ustedes pueden ver que primaria son alrededor de 602 y ninguna educación 76. Eso equivale al 66% de las víctimas. Entonces, esto que nosotros decimos que la violencia no conoce edad, no conoce rango socioeconómico, no conoce el nivel de educación, es verdad, pero los porcentajes indican que mientras más educación tienes, las que tienen educación superior, el porcentaje de femicidios es 7%. Entonces, conclusión, te dice que mientras más educación tienes, más te saca de la posibilidad de ser víctima de femicidio. Entonces, la educación sí incide. Y vamos a ver ahora rápidamente la siguiente lámina, y luego solamente les voy a contar para que ustedes naveguen, porque ya se me acaba el tiempo. Y es la siguiente, en cambio, es la caracterización del victimario. Y yo les decía, esos 9 millones de jóvenes que existen en el Ecuador, resulta que todavía no han salido de esta lógica violenta, ¿no? Porque si ustedes chequean la edad de los rangos de la edad de los victimarios, encontramos que el 66% de los victimarios son entre edades de 15 y 44 años, es decir, jóvenes, e incluso existen menores de 15 años que han sido victimarios. Entonces, son datos que te remueven, ¿no? Y claro, en el momento que vamos a hablar de qué políticas tenemos que hacer, hay que hacer muchísimo todavía, porque hemos avanzado en legislación, hemos avanzado en tener instituciones, en tener instancias donde las mujeres puedan ir, pero no hemos cambiado los patrones culturales, y si eso no cambiamos, seguiremos mirando este tipo de cifras. Yolanda, estamos con el tiempo. Queremos dejarle unos 2 segundos, 30 segundos más, por favor, para su cierre. Lo cierro. Entonces, solamente para cerrar y decirles el resto de información que pueden encontrar en la herramienta es la caracterización del hecho violento. Pueden encontrar el estado de situación de todos los casos, hasta dónde ha llegado, cuántos están en investigación, cuántos llegaron a sentencia. Estos casos de femicidio en la función judicial son los que tienen la más alta tasa de resolución, por lo tanto implica que cuando sí se adopta política, si se está detrás, se tiene efectos positivos. Y finalmente hay una pestaña o un icono que dice línea de tiempo, en donde nosotros intentamos hacer seguimiento de los tiempos procesales justamente para evitar que no se caigan las audiencias, que no se sobrepasen de los tiempos que dice la ley, y que al menos en estos casos las personas que tienen que relacionarse con el sistema judicial encuentren respuestas rápidas. De tal manera que cierro esto diciéndoles, les invitamos a que utilicen esta herramienta, porque allí van a conocer la realidad del país en la desagregación nacional, provincial y cantonal de lo que sucede con el femicidio. Muchas gracias. Muchas gracias a Yolanda Goyes, al igual que las anteriores. Muchas felicitaciones, Yolanda, por su participación. Queremos, asimismo, de forma resumida, dar algunos datos importantes. Antes ya de pasar con la ronda de preguntas, que a propósito anticipo, hay muchísimas preguntas de nuestros asistentes en este cineforo y estaremos trasladando las preguntas para ganar tiempo. Yolanda nos dice que hay una desigualdad de género, el tema que le ha convocado. En Ecuador no se ha dado femicidio político, nos ha dicho. Sí hay amenazas de muerte en contra de mujeres que incursionan en política o funcionarias públicas. 7 años demoró la alternabilidad política para la paridad de igualdad entre candidatos, hombres y mujeres, candidatos en la sociedad ecuatoriana para elecciones.
Se conocen casos de mujeres ganadoras que han asumido cargos públicos, pero al llegar al poder no le facilitan los espacios que requieren para poder accionar, ha dicho Solanda, como parte de la violencia contra las mujeres. El machismo, el patriarcado, el androcentrismo, se toman las acciones y los controles contra las mujeres por cualquier circunstancia que se creen sirven para quitarle la vida a las mujeres. Hay un proceso que muy bien ha señalado Solanda, que es la caracterización de las víctimas en el Ecuador. Y esas cifras que ha presentado habla de 200,000 mujeres que han perdido una extremidad a causa de la violencia, una cantidad que realmente llama la atención en la sociedad ecuatoriana. De igual forma, ha dado a conocer que más de 4 millones o 4.100.000 mujeres han sido víctimas de la violencia en los últimos años en el Ecuador. Sin embargo, a pesar de que se trabaja en el cambio de la cultura de vida en la sociedad ecuatoriana para buscar de alguna manera erradicar, y eso lo hemos podido apreciar en esta página web, son 1.263 las muertes o muertes violentas y femicidios en el Ecuador entre 15 y 44 años de edades de la mujer, de acuerdo a estos datos judiciales. La educación es la respuesta para lograr, como quien dice, bajar los altos índices de violencia, ha dicho Solanda Goyes, a quien le agradecemos, por supuesto, por su participación nuevamente. Ahora van las preguntas, hay muchas. Como habíamos dicho, y siguen sumándose tanto en preguntas y respuestas, así como en el chat, las preguntas se han acumulado. Hemos de a poco, para no exagerar muchas, son decenas de preguntas, hemos podido ir de a poco seleccionando algunas. Queremos agradecer a nuestras panelistas que por favor su contestación se circunscriban entre 1 y 2 minutos cada una. Por ejemplo, va una pregunta para Paulina Muñoz. La sociedad ecuatoriana y latinoamericana se ha caracterizado por mantener estereotipos marcados en torno a la construcción de roles y del ejercicio de la masculinidad. Desde su punto de vista, ¿qué herramientas nacionales o internacionales pueden apoyar a este proceso de deconstrucción y así ir eliminando el imaginario de la presencia masculina superior, entre comillas, a la femenina? La escuchamos a Paulina Muñoz con su respuesta. 1 minuto. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias también. Bueno, en este tema de la deconstrucción de las masculinidades, como las tenemos, como culturalmente, como socialmente están aceptadas, yo creo que una de las herramientas más importantes es también trabajar estos temas, los temas de violencia, no solamente dirigidos a la concientización de las mujeres. Me parece súper importante trabajar con hombres, y creo que existen ya muchos colectivos. Es súper interesante ver cómo hay hombres trabajando en esta deconstrucción. No creo que sea un tema sencillo, un tema fácil ni rápido, es un proceso lento, pero que existen ya. Igualmente pueden acceder a las páginas en el internet, hay colectivos, juntarse aquellos e ir trabajando esa deconstrucción de esas masculinidades violentas, que son las que priman en nuestra sociedad. Los hombres también son víctimas, del patriarcado también les hace víctimas a los hombres, ¿sí? A partir de esos estereotipos, les priva de sus sentimientos, de que afloren como seres humanos. Eso podría decir al respecto. Muy bien, muchísimas gracias, Paulina. Gracias por la respuesta a esa inquietud. Vamos a ir dándole vuelta para que cada una de las panelistas puedan participar con las respuestas. Esta consulta es para Lina Barón. Dice, la congregación salesiana, desde su aporte significativo en el contexto educativo, ¿cómo ha venido trabajando el cambio de paradigma social y patriarcal que vincule y dé protagonismo a las niñas y jóvenes? Adelante, Lina, la escuchamos. 1 minuto, por favor. Bueno, desde la sociedad salesiana, bueno, primero mencionar que la congregación salesiana está en 132 países, ¿no? Entonces lo que se haga en cada país pues es muy diverso.
pero en general, desde las obras salesianas de América, se promueven espacios de inclusión, se promueve la formación de educadores, educadoras en temas de feminismo. Hay una línea muy fuerte que se fomenta incluso desde la Red América Social Salesiana, que es el tema de incidencia política. El empoderarnos desde nuestros ámbitos, desde nuestros centros sociales locales, para modificar esas políticas, pues esas leyes tan desiguales. Entonces, es muy diverso lo que se hace afortunadamente y todavía nos falta hacer mucho más. Muy bien, muchas gracias para Linda por su respuesta. Y ahora queremos pasar una pregunta a Solanda Goyes de las decenas de preguntas que se han ido acumulando y por eso agradecemos su participación. ¿Qué puede hacer el Estado, Solanda, para evitar que crezca la violencia contra las mujeres? Considerando que la pandemia elevó significativamente este fenómeno social, como bien se lo ha analizado aquí, y cómo impedir que esta pandemia ponga en riesgo los derechos ganados hasta este momento, una lucha que se lleva por parte de las mujeres en el país. Adelante. Un minuto. Gracias. A ver, nosotros creemos que el Estado tiene un rol súper importante, ¿no? En esto hay algunas discusiones de que si lo hace el Estado, de que si lo hacen las mujeres por sí mismas, pero el Estado tiene una característica, ¿no? Que puede tomar decisiones que inciden sobre la vida de todos. Por ejemplo, las leyes antiguamente decían, en la ley estaba puesto que las mujeres somos incapaces, que la mujer casada era incapaz relativa, no podía contratar. Eso constaba en las leyes de comercio, en el Código Civil, la mujer tenía que obligatoriamente seguir el domicilio del marido, no podía contratar por sí misma, y luego en materia penal había una norma, recuerdo hasta el año 2005, es ayer, ¿no?, que decía que el hombre era inimputable, por lo tanto tenía casi derecho a matar y no le pasaba nada penalmente si encontraba a la mujer con su amante. Decía el correo del adulterio. Pero en cambio, si la mujer, en que era más común que encuentre al marido en la misma circunstancia, ella sí era imputable y tenía que ser sujeta de un proceso penal. Entonces, la desigualdad está reflejada en las instituciones y por eso sí hay que trabajar también en cambiar aquello. Y luego el Estado tiene un rol importantísimo. Nosotros hemos hecho mucho en el ámbito de la sanción, pero poco se ha trabajado en la prevención y en la protección. Entonces, la prevención, que implica la reeducación, el cambio de patrones culturales, la eliminación de los estereotipos, le compete al ámbito básicamente educativo y a la irradiación de un nuevo mensaje en la cultura en general y en los comportamientos, creencias, valores de las personas en la familia, dentro de la familia, que es el primer espacio de educación que tienen los niños y niñas. Y eso le corresponde hacerlo como política al Estado. Muchas gracias, Solanda, por su respuesta muy puntual. Muchas gracias. Vamos con otra ronda. Hay muchísimas preguntas que siguen sumándose. No he querido dar nombres de quienes hacen las consultas, pero precisamente por mantener la reserva del caso. Aunque quisiera preguntarle, y en su momento me contesta Silvia Gómez, y nos queda más tiempo como para extender otras 2 rondas más de preguntas, tendremos pronto la respuesta por el chat. Muchas gracias. La pregunta es para Paulina Muñoz. ¿Cuánto considera que influye la crianza de niños mayormente encargadas a las madres, ¿no? O cómo influyen las herencias intergeneracionales en la desigualdad de género? Adelante, Paulina, la escuchamos. Por supuesto que cómo se educa en la familia influye directamente en la formación. Ahí tenemos que tener en cuenta que las mujeres también somos formadas en un sistema patriarcal, por lo tanto también está incorporado en nosotras esas formas de educar en la violencia, en el machismo que incorpora el patriarcado. El trabajo, la tarea también es
desde las mujeres asumir, tomar conciencia de todos estos roles y de todas estas formas de violencias, ahí también hemos podido ir viendo cómo de generación en generación van cambiando las cosas. Ahora podemos ver muchas jóvenes, ¿sí?, con una visión distinta de lo que son las relaciones de pareja y que se han ido también autoformando. Entonces, es un proceso conjunto, es un proceso de las que hemos luchado, hemos caminado, es un proceso de las que nos siguen, es un proceso a las que nosotras le seguimos, los ejemplos que vivimos de nuestras abuelas que aguantaron, que sufrieron, que aunque pegue, aunque mate, como decía en el video, marido es, son cosas que ya de a poco vamos tomando y asumiendo conciencia de nuestros derechos, de nuestras libertades, de nuestras necesidades. Está apagado su micrófono. César, está apagado su micrófono. Muchas gracias, Paulina, por su respuesta. Le agradecemos y ahora la pregunta es para Lina Barón. Le preguntamos a Lina Barón, ¿cuál es su opinión en cuanto a la discriminación de la sociedad hacia los hombres que desarrollan tareas domésticas, por ejemplo? ¿Se podría decir que es un nuevo tipo de violencia? Tu respuesta, Lina, adelante. Bueno, como decía Paulina, los hombres también son víctimas del patriarcado, ¿no? Por supuesto que no es un tipo de violencia, es cuestión de concienciar a la sociedad de que el hombre no ayuda, de que es su responsabilidad. Entonces, no, pues no es un tipo de violencia. Muy bien, muchas gracias, Elina, por su respuesta puntual. Vamos con otra pregunta para Solanda Goyes. Ya me han dado respuesta Silvia Gómez diciendo una nueva ronda nos queda, ¿no? No alcanzaría, no. Ya no hay tiempo, dice. Vamos con una pregunta final para Solanda Goyes, que está muy puntual y presta aquí a contestarnos. En igualdad de derechos y oportunidades, la normativa del Estado en el caso ecuatoriano debe ser modificada para salvaguardar los derechos de las mujeres. Es decir, ¿se requiere de algún cambio radical en este momento? Adelante, Solanda, con su respuesta. Gracias. A ver, yo creo que en términos de derechos, nuestra Constitución hace un amplio reconocimiento e incluso pone algunos parámetros para deconstruir el patriarcado, porque dice que tiene que haber la obligación de incorporar a la niñez y a la juventud a la igualdad en el trabajo doméstico. Y eso es importantísimo, ¿no? Habla de la igualdad en términos del desarrollo económico, del acceso a los recursos, al financiamiento. Habla del tema de la paridad política y también incide mucho en los derechos sexuales y reproductivos de las personas, los derechos de autonomía de las mujeres en varios ámbitos. Por lo tanto, a mí me parece que en términos de la Constitución, lo que tenemos que hacer es resguardar que la Constitución no se cambie, porque hay muchas voces últimamente que dicen que habría que variar y retornar a la de 1998. Pues desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, esta es la mejor Constitución. Ahora, en leyes se ha avanzado bastante y yo creo que ni siquiera sería necesario, salvo cosas puntuales para mejorar, para obligar a ciertas áreas del Estado a que tengan una perspectiva más clara de cómo tienen que actuar frente a la desigualdad de género y a la violencia contra las mujeres, pero creo que podríamos hacer muchísimo. Lo que hace falta es desarrollar políticas y hacer que éstas se cumplan. Muchas gracias, Solanda. Quiero indicarles, y esto en respeto a nuestros asistentes y a aquellos participantes que están muy ansiosos de las respuestas, de que realmente han sumado cerca de 200 preguntas en el chat, tanto en preguntas y respuestas como el chat personal y otras que nos han hecho llegar hasta nuestras redes. Pero es importante tener que agradecer y felicitar por la participación de cada una de las ponentes. Solanda, muchos han pedido que por favor usted le comparta el link
de la página de la Judicatura. Entiendo que pudo hacer la presentación en el chat para que de allí puedan copiar. Hay mucha gente interesada en ese dato y eso no me lo puedo callar. Ahora, con la venia de Silvia Gómez, a quien le cedemos la palabra, procedemos a la clausura de este importante cineforo de conmemoración por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Silvia, usted tiene la palabra. Adelante, por favor. Gracias, César. Un agradecimiento a cada uno de los participantes. Tenemos colaboradores de la Salesiana que nos acompañan, autoridades, estudiantes, docentes y también personas externas que han querido acompañarnos durante esta jornada. Lina, Paulina, Solanda, muchísimas, pero muchísimas gracias por su apoyo, gracias por lo que nos han podido compartir en este cineforo, información muy valiosa, mensajes muy significativos para nuestra formación, para la formación de nuestros jóvenes. Quiero aprovechar este espacio para indicarle a toda la comunidad universitaria salesiana y al público que nos acompaña que nosotros como universidad estamos 100% comprometidos, ¿sí?, con la prevención, con la formación. Y este tipo de actividades siguen adelante. No cerramos realmente con un cineforo la formación, el conocimiento en lo que respecta a esta problemática social, sino que vamos a seguir adelante con otras propuestas, otras iniciativas que nos permitan profundizar más, ser más críticos para este tipo de problemas y poder compartir con todos y cada uno de ustedes la presentación de personas que están especializadas en temas de géneros, en temas relacionados con estas situaciones tan presentes en la actualidad, en nuestro contexto, en nuestra ciudad, en nuestro país. Muchísimas gracias, doy por concluido el cineforo y nuevamente pues espero que nos volvamos a encontrar en otro espacio también formativo y de reflexión como este. Que tengan una buena noche. Muchísimas gracias a Silvia Gómez. Ella es la secretaria técnica de Bienestar Universitario de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Nuestro agradecimiento para nuestras ponentes, invitadas especiales, Lina Barón, Solanda Gómez y Paulina Muñoz, a nuestro claustro docentes de investigadores, a nuestros queridos estudiantes, también agradecerles por su asistencia, a nuestro público en general, gracias por habernos acompañado y a todas aquellas personas que han hecho posible que este evento académico haya llegado a todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches y que pasen bien. Gracias a ustedes. Gracias. Saludo, Paulina, Cintia, qué gusto, Lina. Muchas gracias. Un gusto y un honor compartir con ustedes. Gracias, abrazos, gracias. De tener la oportunidad en una próxima ocasión de hacer un encuentro presencial y así continuaremos. Podernos saludar. Así es. Un abrazo, muchas gracias. Una buena noche, gracias. Gracias, Lina, por todo el esfuerzo que ha hecho también por acompañarnos. Gracias. Gracias, una buena noche. Que pasen bien.